Muy buenas noches, un saludo a todos, a todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta tercera sesión de el proyecto compartido Juventudes Renovando la Política. Esta iniciativa, vamos a ver, muy bien. Una iniciativa impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido a jóvenes militantes de las diferentes organizaciones políticas, los partidos políticos de nuestro país. En esta tercera sesión vamos a tocar el tema de democracia interna en los partidos políticos. Para eso vamos a contar con la participación de una ponente internacional y ella es Ariadna Galo. Ella es doctora en ciencia política, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es coordinadora del Grupo de Estudios de Cambio Institucional y Reforma Política en América Latina. Es autora de múltiples publicaciones nacionales e internacionales relativas al tema de partidos políticos y elecciones, en su gran mayoría enfocadas en torno a la temática de reforma política en América Latina, procesos eleccionarios complejos y mecanismos de nominación de candidaturas partidarias. Ariadna nos va a acompañar esta tarde para una sesión bastante interesante. Les pedimos por favor que durante el transcurso de su presentación van a poder participar levantando la mano con la funcionalidad que tenemos en el Zoom. Les pedimos por favor levantar la mano a aquellos que vayan a participar cuando ella invite a hacerlo. Sí, muchísimas gracias y adelante Ariadna con tu participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para mí, para buenas tardes. Es un gusto, muchísimas gracias por la presentación. Encantada de estar aquí compartiendo la presentación que voy a llevar a cabo ahora sobre primarias abiertas en América Latina dentro del marco del análisis de la democracia interna de los partidos. Estábamos hablando antes, a mí me gustaría que esto fuera interactivo, porque sé que algunos temas le pueden interesar más que otros, algunas cuestiones a lo mejor pueden ser demasiado abstractas o demasiado abarcativas respecto a otros casos, entonces quisiera que ustedes pudieran intervenir y que se detuvieran en aquello que les genera mayor inquietud, mayor interés, mayores interrogantes. Pero esto, bueno, levantando la mano y yo les voy dando paso. Me gustaría saber también cuando opinan quiénes son, en qué partidos se organizan, militan y cuál es un poco su expectativa respecto de esto. Así que, bueno, empiezo dando comienzo a mi presentación formal con el PPT y de inmediato estoy abierta a sus inquietudes. Lo comparto como habíamos previsto, ¿verdad? Sí, Ariadna. Bueno, acá parece que se ve en tamaño de presentación, ¿verdad? Bueno, como les dije, el tema es primarias abiertas presidenciales. Bueno, no dice presidenciales, pero es primarias abiertas y simultáneas a nivel presidencial, en este caso, en América Latina. Básicamente lo que se aborda aquí es el estudio de las elecciones primarias abiertas presidenciales realizadas en América Latina. El trabajo analiza la definición del objeto y sus características y la adopción del sistema en los diversos países del continente con sus respectivas variantes y los efectos que puede producir ilustrados con su implementación, con sus resultados. Básicamente, y esto es como un concepto muy central en todos los trabajos sobre primarias abiertas y simultáneas, de ahí viene pasos, si son obligatorias también para los ciudadanos, para el voto ciudadano. Tal vez el término paso les es más familiar, pero a grandes rasgos la definición que tienen todas las elecciones que entran dentro de la categoría PAS, que son, por un lado, un método de selección de candidaturas y al mismo tiempo son una normativa electoral que forma parte de la legislación nacional. Esto en los países que además tienen un sistema de doble vuelta electoral o sistema con balotaje, genera un sistema de elección presidencial
a 3 vueltas, como hemos denominado con el profesor Bucket. Si tomamos a las primarias abiertas como método de selección de candidatos, esta es la primera acepción a la que hicimos referencia, tenemos que decir que estas son un subconjunto de los sistemas de primarias sobre la base de la extensión del selectorado. ¿El selectorado qué es? Es la entidad o la persona a cargo de producir la selección, la nominación al interior de los partidos. Los métodos, acá los podemos ver, a grandes rasgos, van en este continuum de mayores niveles de exclusión a mayores niveles de inclusividad. En el selectorado puede ser desde un líder único, una cúpula minoritaria, una agencia partidaria que a su vez selecciona delegados, pero es una agencia no electa, o sea, designada. Puede ser una agencia elegida con delegados electos por las bases, puede ser una interna cerrada, restringida a los miembros oficialmente registrados en el partido, o puede ser el electorado en su conjunto empadronado a nivel nacional. Este sería como el método más inclusivo, que es el de las primarias abiertas. Ahora bien, y este es uno de los puntos clave acá, la divisoria entre democráticos y no democráticos no está dada entre primarias abiertas y todo lo demás. Es decir, hay un continuum y hay variantes intermedias. De los métodos democráticos, el más controvertido, el más complejo, el más de algún modo polémico es el de las primarias abiertas. Pero hay otros que también pueden incluirse dentro de los mecanismos democráticos y que sin embargo no son considerados tan democráticos. No es que no, sean menos democráticos por estar más cerca del medio, es que tienen un selectorado más restringido. No sé si se entiende hasta acá, pero esto es como clave como para el esquema básico de las primarias abiertas como método de selección. Todavía no hemos pasado a las primarias abiertas como regla electoral. Acá estamos en una primera fase, considerando cómo se pueden organizar y clasificar los diversos mecanismos de nominación de candidaturas partidarias. Bien, siguiendo con la cuestión de las primarias abiertas como método de selección, podemos pasar revista por lo que da cuenta la literatura comúnmente consultada sobre la temática. Por un lado están quienes hablan de efectos positivos de las primarias. Se dice que sirven para la resolución de disputas por el liderazgo partidario, sirven para seleccionar a candidatos más populares o candidatos con mayores condiciones de elegibilidad, y a su vez que producen un primary bonus, un bonus a aquel partido que se somete a una primaria eligiéndolo por sobre un mecanismo menos democrático, y o a la fuerza partidaria que, compitiendo en primarias, obtiene un mejor resultado. Aquellos que dan cuenta de efectos negativos sobre este sistema anotan que, por un lado, produce conflictividad interna, que es judicial para el partido o para el agrupamiento, que tiende a la selección de candidatos extremistas, existe una disminución de la lealtad de los candidatos hacia sus partidos y que entraña un riesgo de crossover voting, esto es la intromisión de votantes exógenos a una primaria opositora. Dentro del crossover voting hay dos tipos, después si tenemos tiempo lo vamos a ver en detalle, pero básicamente esto sería a grandes rasgos la síntesis de los efectos positivos y los efectos negativos que se han visto, que esto se ha rastreado en una literatura que tiene 200 años y que comienza con el estudio de las primarias abiertas norteamericanas, que fue el lugar donde tuvo su génesis este método. Si hablamos de las primarias abiertas como regla electoral, y acá sí las denominamos PAS,
podemos dar cuenta de lo siguiente. Por un lado, estas son incorporadas con el objeto de maximizar los beneficios de las primarias como método de selección de candidatos y al mismo tiempo minimizar sus costos y los perjuicios que acarrea. Entonces, se busca sacar provecho de los beneficios anteriormente mencionados y al mismo tiempo neutralizar los efectos perjudiciales que también observamos recientemente. Siguiendo con las primarias como regla electoral, como PAS, vemos que hay distintas cláusulas, reglas que las diferencian según los casos. Por un lado, una de las diferencias cruciales acá es que el voto sea obligatorio o opcional para la ciudadanía común. Esto influye sobre el tipo de votante mayoritario e impone distintas articulaciones entre el selectorado potencial y el selectorado real. En segundo lugar, el hecho de que la comparecencia sea obligatoria para las agrupaciones u opcional para ellas, esto puede derivar en que la simultaneidad, es decir, la simultaneidad como rasgo incorporado para evitar el perjuicio del trasvasamiento de votantes ajenos. En este caso, si no es obligatoria para todas las agrupaciones que compiten, se corre el riesgo de perder ese beneficio. Otro de los aspectos en cuestión es el llamado sore loser law o cláusula candado, que impide a los derrotados participar en la elección general con otro vehículo partidario, es decir, los obliga a mantenerse dentro de la coalición originaria en la que compitieron por principio. Y en cuarto lugar, mencionamos la incorporación de los derrotados, esto es, si se establece o no que los derrotados internos puedan aspirar a competir por otros cargos dentro de su propio agrupamiento una vez pasadas las primarias. Particularmente esto refiere a la fórmula presidencial. Esto diferencia a los casos en cuestión. Los casos en los cuales hasta ahora ha habido, acá Perú, bueno, ponemos que sin aplicación, en el momento en el que empezó este análisis todavía no se había eliminado, pero sigue presente acá porque damos cuenta de cuál fue su diseño. En la parte de los resultados, obviamente que nunca se lo incluyó, pero los casos de América Latina son los que siguen en orden, acá están en orden alfabético, no en orden temporal, en otros casos se los ordena temporalmente, empezando por Uruguay, que fue el primero de todo el continente, que fue el único que fue en el siglo pasado. Los voy a mencionar por orden temporal, ya que pueden verlo por orden alfabético igual. En Uruguay fueron incorporadas en el año 97 y fueron utilizadas en 5, en realidad en 6, porque la elección pasada hubo primarias, pero todavía no se completó el ciclo, entonces seguimos hablando de 5 oportunidades. Luego en Honduras, en el año 2004, 6 oportunidades también. Luego sigue Colombia en 2 oportunidades. Si bien tenían un sistema similar, las primarias como tales se incorporan recién en 2018. Y en Argentina en 2009, 4 oportunidades hasta ahora a nivel presidencial. En Chile en el año 2012 fueron utilizadas en 3 oportunidades. En Paraguay en 2014 fueron usadas en 2 oportunidades. En Bolivia en 2018 en una sola oportunidad, al igual que en República Dominicana. En Perú en el medio fueron sancionadas en 2019, suspendidas y luego eliminadas, con lo cual con esto cerraríamos el cuadro de los casos en los que ha habido PAS o /PASO, entendiendo que solamente hasta ahora la Argentina se incluye dentro de la versión PASO. Acá vemos estos elementos que mencionamos anteriormente según cada uno de los casos. Voto ciudadano obligatorio hasta ahora solamente en Argentina, son obligatorias las PASO. En los demás casos que se utilizaron han sido opcionales para la ciudadanía común. En cuanto a la comparecencia obligatoria de los agrupamientos,
tenemos 4 casos en los que es obligatorio para los partidos participar, y en 3 de ellos no lo es, sino que los partidos se presentan solamente en el caso de que tengan efectivamente competencia interna, tengan más de un contendiente por participar. En cuanto a la cláusula candado o sore loser law, en todos los casos, menos República Dominicana, ha sido incorporada. Por último, respecto a la fórmula presidencial completa, tenemos 3 casos en los que sí se compite con fórmula completa de principio a fin, con lo cual no se permiten reacomodamientos posteriores a las primarias, como en el caso argentino, boliviano y también hondureño, perdón, y también paraguayo. El resto, en Chile, bueno, no existe la figura de vicepresidente, con lo cual obviamente solamente se elige al candidato presidencial, pero en los demás, existiendo esa figura, o más, una o más de una, de todos modos, el que se elige en las primarias es al que encabeza la fórmula, o a la que encabeza la fórmula. En cuanto a los efectos de las primarias abiertas como regla electoral, ahora vamos a pasar a los efectos. Ya si quieren preguntar, abrimos a los comentarios, levantan la mano y me avisan. Las opciones, básicamente, acá está muy sencillito y muy básico, pero se puede diferenciar, y esto en conexión directa con el argumento de la democratización, del que hablábamos antes, porque la democratización implica la participación de un selectorado amplio, el selectorado amplio entendido como el electorado en su conjunto, pero para que efectivamente la decisión recaiga sobre el electorado en su conjunto, tiene que existir más de una opción en lisa. Y las opciones tienen que ser opciones reales, opciones con chances, con lo cual acá lo hemos puesto clarificadamente en colores, que las opciones son candidatura única, si hay un solo candidato o una sola lista, también para el caso de las primarias legislativas, si bien este PowerPoint está centrado en las primarias presidenciales, pero cabe mencionarlo. Competencia sin competitividad, cuando existe más de un candidato, pero ya se sabe de antemano que es el ganador nato. Competencia y competitividad si existe más de una alternativa con chances serias. Recordemos que en los casos en los cuales la comparecencia es opcional, no existe la opción de que haya candidatura única. O se compite con más de uno, o directamente ese partido o esa agrupación no participa de la instancia de primarias, como es el caso de Chile o de Colombia. Acá vemos cómo le fue a los candidatos en la elección general, teniendo en cuenta su performance en la primaria, o mejor dicho, no su performance, pero sí el modo en el que participó en la primaria previa. De los que fueron electos con mayor porcentaje, como se verá acá, la mayoría participó con candidatura única. En el caso de República Dominicana dice primarias cerradas, con lo cual lo pusimos en rojo porque no participó de las PASO, porque ese sistema contempla, de algún modo, tiene similitudes con el que se había propuesto anteriormente en Perú, que era permitir un abanico de opciones. En Chile también se permite un abanico de opciones, pero hasta ahora todos los partidos que participaron lo hicieron utilizando la modalidad conocida como PAS, como primarias abiertas simultáneas. En la mayor parte de los casos, o se participó con candidatura única o con competencia testimonial, sin competitividad. Esto me refiero a los que obtuvieron mayor cantidad de porcentaje en la elección general, y como se ve también, aquellos que participaron de primarias con competencia y con competitividad tendieron a tener menos apoyo en las urnas en la elección general.
Acá estamos hablando de los que ganaron. Recordemos también que hay algunos que participaron de las primarias y no ganaron. Esto para ir teniendo un panorama respecto de los distintos ítems que estamos abarcando aquí. Respecto a la relación entre selectores y electores, esto es a los miembros del selectorado y a los miembros del electorado, es decir, aquel que se pronuncia en las primarias y aquel que se pronuncia en las elecciones generales. Básicamente tenemos tres opciones. Una es que el selectorado sea inferior numéricamente que el electorado, cuando los votantes internos de una fuerza política constituyen hasta el 50%, acá pusimos arbitrariamente hasta el 50% de sus votantes para tener una división solamente a los fines taxonómicos, pero podría utilizarse otro porcentaje, pero para una cuestión de clarificación conceptual convino hacerlo de esta manera. La consecuencia de que el selectorado sea inferior al electorado es que tiende a haber una mayor adhesión del electorado independiente en esa interna. Es decir, un partido no saca un porcentaje demasiado brillante en las PAS, pero después el sector que lo apoya se amplía. Bueno, uno tiende a pensar que esto es porque el partido, a partir de su participación en las PASO, logró atraer a aquellos que no lo habían votado originariamente. En segundo lugar, el segundo escenario es que el electorado sea muy similar al electorado en términos numéricos, cuando los votantes internos de una fuerza política constituyen entre el 50 y el 100% de sus votantes en las elecciones generales. Esto indicaría que el partido no fue capaz de trascender su núcleo interno básico. Y en tercer lugar, tenemos el escenario en el cual el selectorado supera al electorado, cuando los votantes internos de una fuerza política constituyen más del 100% de sus votantes en las elecciones generales. Esto daría cuenta de una situación anómala, que quiere decir que el partido no solo no pudo sumar más votos, sino que ni siquiera pudo retener los propios. En estos casos, esto es atribuible. En el chat, ¿alguien me está haciendo alguna pregunta? Bueno, yo no sabía que no había visto lo del chat, pensé que iban a levantar la mano, entonces estaba mirando a ver si... a ver, termino este slide y contesto las preguntas así, así lo hacemos más ordenadamente, si les parece. Para terminar un poco esta idea, esta situación que digo, el tercer escenario, es una situación, daría cuenta de una situación bastante anómala. En general, puede deberse a dos tipos de circunstancias. Una, que en unas primarias divisivas, conflictivas, haya una fuga de los votantes de los sectores expelidos en esa instancia, por lo tanto, no se mantiene la cohesión partidaria o coalicional, lo cual es perjudicial para la fuerza que hace uso de esta herramienta política. Y el otro escenario es aquel en el cual efectivamente haya habido esto que mencionamos como crossover voting, como trasvasamiento de votantes ajenos, como intromisión de votantes que pretenden generar un escenario propicio eligiendo al rival más conveniente en la elección general. En esos casos es plausible ver que el selectorado es superior al electorado. ¿Por qué? Porque hubo votantes que eligieron a determinado partido en la primaria sin la intención de volver a votarlo porque justamente lo habían hecho por motivaciones estratégicas. Ahora, en el slide siguiente, acá vemos qué pasó con cada partido, pero en el medio, contestando las preguntas, acá preguntan, ¿por qué no son muchos los países de América Latina los que apuestan por las paz? ¿Hasta qué punto los delegados y los dirigentes del partido están de acuerdo con ese modelo? ¿Y hasta qué punto las PAS
quitan el poder a las autoridades del partido. Se puede decir que este mecanismo es una democracia directa en lugar de una democracia representativa. Bueno, muy buenas las preguntas, justamente porque parten de supuestos que son altamente difundidos en distintos sectores. ¿Hay más preguntas? Justo. Acá. Gabriel, esta pregunta me la hizo David, ahora Gabriel. ¿Se puede mencionar un camino a una democracia partidaria cuando hoy en día existe falta de concurrencia de militantes para elecciones dentro de un partido político y esta falta de concurrencia no se da por motivo de desinterés, ya que la inscripción me perdí, se da por motivos de desinterés, ya que la inscripción de un partido se fomenta a través de una compra de una firma ciudadana, como hoy en día se ve reflejado. Claro, esto es parte de la misma problemática. Sí, a ver, básicamente para ir contestando las dos cuestiones, son interrogantes muy frecuentes en esta materia, porque por un lado, la ligazón directa e inmediata entre democracia y participación. Por eso es que a veces cuando a mí me dicen, bueno, lástima que no hubo paso, o lástima que... Yo en general trato de matizar porque hay como una tendencia a idealizar lo que sucedería si la gente, si los ciudadanos participaran espontáneamente en las fuerzas políticas de su preferencia. Como regla general, la participación termina siendo, acá yo no traje un cuadrito sobre la participación, pero porque ya habíamos abarcado bastantes temas, pero claro, el único en el cual las primarias son obligatorias es Argentina, con lo cual claramente es más alta la participación respecto a los demás, pero en el caso de Perú, cuando uno lo va analizando un poco más en detalle, lo que ve es que aquello que se buscaba subsanar con las PASO, en realidad, lo que iba a producirse mediante ellas era la otra cara de la misma moneda. Si cuando no eran obligatorias votó el 5-7% de los habilitados, ¿qué conclusión se puede extraer de eso? Que de ser obligatorias, la ciudadanía iba a participar por el solo hecho de que tenía la obligación de hacerlo. En esto es muy importante tener en cuenta una cuestión más, porque no es solamente una herramienta que se le otorga a la ciudadanía a la hora de votar. La ciudadanía tiene la obligación y la responsabilidad de crear, de organizar, de armar la oferta definitiva. Lo cual, la actuación de la ciudadanía no es algo que se hace a ella misma en términos de intervención propia, no es algo que le otorga a la fuerza política en la que participa. Es una acción que tiene consecuencias directas sobre la oferta en su conjunto, que va a ser la oferta real de ahí en adelante. Sí, Víctor Jonathan, no sé si te dicen Víctor o Jonathan, pero adelante. Buenas noches, bueno, me Buenas llamo Jonathan noches. Víctor Chiques Puelles, soy aquí del distrito de Víctor Larco, de la provincia de Trujillo, del Partido Renovación Popular. Bueno, yo he participado en varios procesos de elecciones internas, en una oportunidad postulé como regidor, y realmente los procesos internos en los partidos son precarios, ¿no? Porque no hay un buen sistema, político, ni tampoco el tema es que las identidades como OMPE, ¿no? A veces tampoco no dan el verdadero respaldo a estas elecciones. En una oportunidad hubo la elección interna, hubieron como 5 candidatos, los que perdieron se fueron del partido y apoyaron y se fueron a otro lado a postular y realmente nunca apoyaron al que ganó. ¿No? Entonces, ahora el tema de los militantes, como lo escuché a usted, ¿no? El gran problema que aquí en el Perú los militantes, que muchos partidos políticos, para lograr la inscripción de un partido,
como sea, buscan los afiliados, le regalan algo, se afilian al partido y de ahí nada más, con tal de afiliar al partido, pero no hay una conciencia política dentro del partido en invitar a los afiliados, en capacitarlos, en darles como si charlas, algo para concientizarlos y que sepan un poco qué es la política o por qué están en ese partido político, porque muchos afiliados, hoy en día los partidos políticos no saben para qué fueron afiliados, no saben en dónde están, en qué partido están, ni cuál es su ideología, ni cuál es su visión de partido, nada, porque solamente fueron afiliados porque el amiguito, el compañerito, nada más los afilió para solamente llegar a construir un partido, nada más. Creo que lo que usted nos está diciendo, no, mi pregunta va, ¿cuál es la manera en que podemos mejorar eso aquí en el Perú? Mejorar eso y no caer en esos vicios que caemos. Imagínense tener hoy en día 40, casi vamos a tener 40 candidatos en las próximas elecciones. Imagínense para votar por 40 candidatos, imagínense, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Y eso es lo que va mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer en el Perú para evitar estas cosas y no llegar a estos límites de esos vicios electoreros? Bueno, muy interesante tu pregunta, Jonathan, gracias. Hay por lo menos 3 grandes ítems en lo que vos, en toda tu exposición, de los cuales se puede profundizar. A ver, vos lo preguntás respecto de Perú, y yo lo amplifico a todos los casos en los cuales esto se aplica y me centro en las particularidades que tiene Perú que lo pueden llegar a agravar, porque esto es lo que a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar el caso peruano, porque justamente los problemas que presentaba la Argentina, mediante los cuales este sistema se hacía problemático, se veían amplificados y agrandados en el caso de Perú. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se pretende resolver o paliar estas falencias cuando el sistema receptor es menos propicio para dar una solución alternativa? Entonces, básicamente lo que decís, hay 3 ítems que o mencionamos o estaba por mencionar o está de pasada. Veo que hay alguien en el chat, ahora después miro la pregunta. Por un lado, lo que había dicho antes respecto al sole loser law o cláusula candado, la problemática de aquellos que, mal perdedor, de aquel que pierde y no acepta quedarse en la fuerza política en la cual participó y de la cual perdió y forma otra o pasa a ser parte de la otra. Este es uno de los temas. Ahora, la pregunta es, ¿se resuelve con este método? ¿Se resuelve con la cláusula del sole loser law? Y yo a la luz del caso argentino te digo, no. ¿Por qué no? Básicamente, y del caso chileno también, ¿por qué no? Y de varios casos también, pero básicamente son los que, y del caso dominicano ni hablar, pero bueno, porque no se implementó. Lo que hace a cláusula es encorsetar a los actores durante el tiempo que dura el procedimiento electoral, el ciclo electoral trifásico. Entonces, los agrupamientos están obligados a mantenerse cohesionados durante el proceso que va desde la consagración de las agrupaciones y las listas en las PASO hasta 60 días después de haber terminado el ciclo eleccionario en su conjunto. Pero de ahí en adelante pueden hacer lo que quieran. Y la cohesión no es algo que pueda evaluarse con 1 mes, 2 meses o 3 meses de acabado el periodo, porque los legisladores electos, las autoridades electas, tienen que mantener una conducta y un accionar durante el periodo completo por el cual fueron elegidos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Argentina? Que además tenemos elecciones de medio término en el que se renueva por mitades la Cámara de Diputados y por tercios el Senado. Pueden mantenerse las coaliciones durante el proceso que va de junio a noviembre del año electoral, pero nada asegura que esas fuerzas políticas vayan a mantenerse y a conservarse como están a la elección siguiente, que es 2 años después. Y esto es lo que efectivamente ha pasado, porque la legislación los obliga nada más que a actuar transitoriamente durante lo que dura ese proceso. Entonces, para responder a la primera parte de la pregunta,
no se vayan al día siguiente los perdedores, no augura una agrupación cohesionada. Entonces, ojo, no digo que no esté bien poner determinada cláusula, lo que digo es, no, como usando términos futbolísticos, no nos comamos el amague, porque, no lo quiero decir porque justo fue el partido de la Copa América, pero no justo que como futboleros acá, no creerse que con esto se le va a dar solución a ese problema, porque los obliga a mantenerse, pero a los 2 años, como no hay ninguna obligación de que las coaliciones que participaron en un determinado proceso sean las mismas, más bien todo lo contrario, porque tienen que volver a afiliarse, a inscribirse, a conformarse, y esto ha hecho que a lo largo de 2011, desde 2011, que fue el debut de las PASO, hasta 2023, que fue la última vez en la que se implementó, el 89% de las coaliciones se desintegró o pasó a conformar un partido o cambió completamente de fisonomía, de miembros, no solo a nivel nacional, sino incluso también a nivel subnacional, comentando la incongruencia territorial y la conformación de alianzas cruzadas, que tienen componentes que son socios en una provincia, pero son rivales en otra, o son socios a nivel nacional y son rivales a nivel provincial, lo cual atenta contra este objetivo de querer generar cohesión. Esto respecto a ese punto. Respecto del otro punto, el último, habías dicho algo y se me pasó exactamente lo último. Era, si me lo podés repetir en un segundo, porque era otro de los ítems teóricos que siempre surgen a la hora de analizar esta temática. Bueno, si no paso la pregunta acá en el chat. Bien, acá deberían ser claras las primarias con elecciones generales. Se debería establecer una valla para desincentivar la proliferación de partidos. A lo de la valla vamos a llegar ahora con la presentación. Bueno, si quieren voy avanzando un poco con la presentación porque algunas de las cosas que están diciendo se superponen y después profundizamos con lo que quede. Venía hablando un poco, también tiene que ver con lo que se mencionó un poco de pasada. Es importante traerlo a colación para que puedan entender el contexto en general. ¿Qué pasa cuando los que votan en primarias superan a los que votan en las elecciones generales? ¿Qué pasa cuando se encuentran en una situación de similitud? ¿Y qué pasa cuando están en menos de la mitad? Acá separé a los países en los cuales el voto interno es opcional, mientras que el voto en la elección general es obligatorio, respecto de aquellos en los que es opcional en ambos casos. Después también los que no tienen ninguna marca son aquellos en los cuales es opcional tanto en las primarias como en las elecciones generales. ¿Por qué hacemos esta marca? Porque, bueno, en el caso argentino son obligatorios en los dos casos, como pretendía ser la situación en Perú. Por eso no hay ninguno que esté en la primera columna, porque claramente los votantes más o menos se distribuyen en fuerzas políticas similares. Y en los casos en los que, y en el caso de Bolivia no hay ninguno en las otras dos columnas porque está como en una situación casi intermedia entre abiertas y semiabiertas, porque como hay que registrarse previamente, es obligatoria para los registrados, pero no todos tienen la obligación de registrarse, con lo cual estaría ahí en un punto, no, perdón, no es obligatorio, pero es obligatorio para las fuerzas políticas participar, y el voto es opcional, pero para aquellos que están registrados, con lo cual hay una participación que es muy inferior, encontrándose en un límite entre abiertas y semiabiertas. Ahora bien, de esto, como había dicho antes, la primera situación, el primer escenario, uno llevaría a pensar o a entender o a interpretar que
ha habido una adhesión posterior de los electores que no habían participado en las primarias a los partidos que las celebraron. Por eso creció, por eso del electorado se crece al electorado. Ahora, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque puede denotar que haya habido una baja participación inicial y que en realidad se trate de fuerzas políticas que tienen una adhesión bastante lábil por parte del electorado. Es lo que ha ido sucediendo con los partidos uruguayos. Casi todos tienen una muy baja participación, si bien fue el primer país que las introdujo, el país ejemplar, en todo. Acá no están incluidos los datos de antes de ayer, la participación fue más baja aún. Eso hace que el electorado en realidad sea una porción bastante minoritaria del electorado en su conjunto. Tomando la última columna, que es acá para ver esta cuestión de la fuga de votantes o de los electores exógenos, de la intromisión de votantes, que era una de las preocupaciones que surgió en el debate peruano, qué pasaba con la posibilidad que tenían actores externos de intervenir en una primaria ajena, en una primaria opositora. Vemos básicamente que en los casos en los que se produjo, paradójicamente, en la Argentina, de los 4 casos que se mencionan, hubo 3 en los que no hubo primarias competidas, lo cual hubo una sola candidatura. Esto es, no es que se fugan, no es que haya habido una deserción de los simpatizantes de los sectores expelidos en las primarias, sino que directamente se había votado a la misma fuerza política, a la misma corriente interna, al mismo candidato y no se lo vuelve a votar en la elección general, lo cual de nuevo refuerza esta idea de fragilidad, de labilidad, de debilidad en las adhesiones políticas hacia las fuerzas que compiten. El único caso en el que sí hubo claramente una pérdida de los adherentes fue en la última elección con Juntos por el Cambio. Algo parecido a lo que pasó en Chile, cuando se pierde la primaria de Chile Vamos, el partido gobernante anteriormente, el sector de Lavín, que era el sector más de derecha, por decir, más pinochetista, pierde y esos votantes van a Kast, que es el candidato de extrema derecha. Algo similar, con distintas características, se da en República Dominicana, donde hay una escisión en el PLD y lo que hay es una división subóptima de los adherentes a ese partido. Esto básicamente para tratar de entender los escenarios que se producen en este aspecto. Voy pasando para ver si llego al tema de las preguntas que me hicieron. Yo veo el chat a ver si alguien más, no preguntaron nada más, pero porque cuando tengo la pantalla abierta tengo que ahorrar para ver. Tema del primary bonus que le había dicho, que es justamente la tendencia, el hipotético premio que se le otorga tanto a la agrupación que hace un buen papel en las primarias como al candidato que resulta elegido en ellas. Como aclaración, esta idea de primary bonus, que es bastante frecuente en la literatura anglosajona, en realidad parte de primarias que no son reguladas oficialmente. Esto viendo lo que definía al principio de primarias como mecanismo de selección de candidaturas, no primarias como regla electoral. Lo cual acá hay que extrapolar este dispositivo de premios y castigos a un sistema distinto que a su vez tiene 2 variantes. Una, la obligatoriedad para los agrupamientos y otro, la de la no obligatoriedad. Con lo cual, en un caso, los partidos tienen que tomar una decisión, que es participar con un candidato o con más de uno. Y los otros casos tienen que tomar 2 decisiones simultáneamente, que es la de participar o no, y en caso de hacerlo, someterse al arbitraje externo. Con lo cual, primero tendría que haber por lo menos 2 candidatos competitivos.
¿Qué sucede cuando no lo hay en los sistemas en los cuales la comparecencia es obligatoria, como el caso argentino y como pretendía ser el caso peruano? Se puede competir con una lista única, con una candidatura única, pero eso tiene el perjuicio de que al fin y al cabo, ¿cuál es el efecto democratizador dentro de las fuerzas partidarias? Porque nosotros en la primera elección que tuvimos a nivel presidencial y en la tercera también, en casi todas las legislativas, lo que ha habido es una tendencia que hubiera candidaturas únicas y listas únicas. Es decir, el sistema está pensado sobre la base del caso uruguayo a que la presentación de candidaturas únicas sea la excepción, la regla sea la competencia. Pero en el caso argentino, la excepción ha sido la competencia y la regla ha sido la presentación de candidaturas únicas. Acá viendo cómo opera como bonus, a ver si realmente a los que les va bien en las primarias, los que salen mejor parados en las primarias son los que le va mejor o no. Bueno, tenemos que a nivel individual, porque por un lado acá tomo los candidatos individualmente más votados, vemos que la mayoría de los más votados ganan, no obstante lo cual hay algunos que son los más votados en las primarias que lo pierden, como pasó con Scioli en Argentina en 2015, como Xiomara Castro en Honduras en 2013, como la calle Herrera en 2009 en Uruguay, entre otros. En cuanto al agrupamiento más votado, también tenemos algunos casos en los que el agrupamiento es el más votado y en otros no. Algunos coinciden con el anterior. En total tenemos que en 15 casos el agrupamiento y el candidato más votado en las primarias resultaron ser los ganadores finales. De ellos, 11 que corresponden a un sistema con doble vuelta, como el que también hay en Perú. De esos 11, 4 se definieron en primera vuelta, es decir, no se requirió de una segunda vuelta, y en todos ellos, en todos estos 4, hubo candidaturas únicas en las primarias. Estos 4 fueron, 2 fueron en Argentina de nuevo, que fueron Cristina Kirchner, Alberto Fernández, también en Bolivia Evo Morales, y en Uruguay Tabaré Vázquez en el año 2004. ¿Qué quiero decir con esto? Que la no definición de candidaturas, la no competencia interna, tiende a promover mayor aceptación hacia el partido en la medida en que no hay una exposición de conflictividad ante el electorado en su conjunto. De las 7 que se definieron en segunda vuelta, en 3 casos hubo una reversión de resultado. Esto es que había ganado, terminó ganando el que había salido segundo en la elección general. Bien, acá vemos, yo no sé si me quieren hacer, porque pienso que a lo mejor alguna de las preguntas quedó ahí un poco atrás, si me quieren volver a hacer alguna pregunta o retomar algún punto de los que me mencionaron y yo no lo, porque dije, lo que mencionaron está bastante cubierto con esto, pero a ver, voy a repasar de nuevo las preguntas, a ver si... quería llegar a la parte de la valla, de la valla electoral. Acá la pregunta ¿debería ser clara las primarias con elecciones generales? Ahí no entendí si la pregunta era referida a si debería ser obligatoria en los dos casos, que es una discusión que está teniendo lugar en Uruguay ahora, o si no entendí mucho la pregunta. Bueno, antes de entrar en otro tema, me interesa lo de la valla porque es también otro de los grandes mitos. Bueno, a ver, la valla o el umbral, como le decimos en Argentina, cumple una función, fue introducido obviamente con la ley 26.571, que tiene como pieza central y casi excluyente las PASO, junto con una serie de medidas destinadas a lograr una racionalización del sistema de partidos, una ordenación del sistema de partidos. Terminar con la fragmentación, tanto electoral como parlamentaria,
terminar con la desnacionalización del sistema de partidos, con la territorialización de la política. Entonces, en ese cúmulo de objetivos, uno era contraer la oferta, y para eso se optó por varias medidas, entre ellas una, porque de nuevo, no se soluciona todo, sino todo lo contrario, con un aspecto, que es el umbral del 1,5% de los votos válidamente emitidos. Aclaro que válidamente emitidos porque se toma otro universo que en la elección general, que es los votos válidos positivos, con lo cual en un caso se toman los votos en blanco y en el otro no se lo consideran. Por eso, cuando hago todo el análisis en Argentina, nunca hablo de los porcentajes, porque el porcentaje que se saca en las primarias no es sobre la misma base que el que se saca en las elecciones generales. ¿Cuál es el tema acá, básicamente? Que las primarias no solo tienen esta doble acepción, como mencioné al principio, sino también hay otra doble caracterización, categorización que se puede hacer de las mismas, utilizando otro registro, que es que por un lado son una elección, como cualquier otra, porque tienen el mismo estatus, tienen el mismo cuerpo electoral que se pronuncia, tienen la misma sistematicidad, porque además son las mismas autoridades de mesa, los mismos lugares de votación, los mismos actores que compiten en términos generales, y además se presentan opciones, se presentan actores que buscan obtener el favor popular y al mismo tiempo los concurrentes, los participantes procuran expresar sus preferencias a través de ellas. Por eso, por un lado, son como una elección más, pero al mismo tiempo son un mecanismo de coordinación estratégica por sí mismas. Esto es, como decía antes, son la instancia en la que se racionaliza el espectro electoral general. Es decir, son una instancia de conformación de una oferta. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá es donde opera directamente el factor relacionado con el umbral o con la valla del 1,5%. ¿Por qué? Porque la pregunta es si realmente sirven como mecanismo de coordinación, si realmente achican la oferta final. Entonces, de nuevo, volvemos con las cláusulas complementarias, porque lo único que se logra con las primarias es que partidos existentes haya X cantidad que se transformen en partidos competitivos. Pero ¿cómo evitamos que esos partidos existan efectivamente? En Argentina, la cantidad de partidos registrados, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se incrementó. A nivel nacional era de 694 en 2009 y de 709 en 2021, la anteúltima elección. A nivel provincial eran de 42 a 45. Perdón, al revés, dije las cifras al revés. La más alta era a nivel provincial, pues son una serie de partidos por provincia, que pasa de 694 a 709, a nivel nacional de 42 a 45. O sea, nosotros también tenemos un problema muy grande respecto de la cantidad de partidos existentes. Ahora, no todos esos partidos compiten en elecciones, pero lo importante es si están funcionando los requisitos que imponen mayores exigencias para la conformación y mantenimiento de un partido político y si funcionan efectivamente las causales de caducidad del partido. No que en un momento electoral se les permita competir a determinados partidos para después excluirlos. ¿Por qué? Porque las primarias no generan incentivos para que los partidos dejen de competir en ellas. Entonces, los defensores de las PASO suelen mostrar ciertos cuadros en los que se ve cómo antes de la primaria compitía, por ejemplo, en la última elección había 27 precandidatos, quedaron 5. Ahora
Ahora, eso no es un éxito del sistema de las PASO. Eso es la constatación y la coronación de su fracaso. Porque nunca había habido 27 opciones en competencia desde la conformación del Estado-Nación. En toda la historia argentina, en toda la historia desde las Provincias Unidas del Río de la Plata, había habido 27 opciones en lisa, con lo cual el propio sistema genera incentivos para que se alisten partidos para esta competencia preliminar. Después, el efecto mecánico del propio sistema los va a sacar del juego. Pero el sistema no desincentiva, no desestimula que se generen esas fuerzas que van a competir allí y que van a producir el mismo efecto de confusión, de opacidad, de falta de información al elector a la hora de entrar en el recinto electoral y encontrar una multiplicidad de opciones indiferenciadas de las cuales tiene que decidirse en un momento en el cual encuentra muchas de ellas vistas por primera vez, porque más que existan espacios electorales para todas las fuerzas políticas que compiten, no es lo mismo, no hay un conocimiento respecto de la propuesta programática de ellos, es imposible, obviamente que va a ser imposible que haya un conocimiento de 27 propuestas programáticas. El punto es que el efecto filtro no puede limitarse a un momento particular del acto virtual del comicio electoral. Debería existir una serie de mecanismos disuasorios para evitar que sea en el momento del comicio, donde el elector es el soberano, que se produzca esa ordenación de la oferta. Entonces hay una sobrecarga de exigencias a ese umbral, cuando en realidad hay una minimización de todos los factores que conllevan a que se englobe la preoferta para después necesitar reducirla en el momento de la elección. Acá veo que hay alguna pregunta. ¿Por qué? Acá pregunta, ¿por qué no vaya del 5% en la primera vuelta o del 12,5% como en el caso francés? Claro, en el caso francés es del 12,5% en la elección general, en las elecciones parlamentarias. Acá este umbral es para todos los cargos en todas las elecciones nacionales en la Argentina. Después existe un umbral, por ejemplo, en la Argentina para participar del reparto de bancas se requiere el 3% del padrón. Ver, el punto del porcentaje como tal, creo que es una discusión secundaria. Pertinente, obviamente, pertinente, no le estoy quitando valor, pero no se puede aplicar algo que en elecciones de otro orden o de otra naturaleza se utilizan para la verdadera elección, como el caso francés de nuevo, como en el caso de las elecciones parlamentarias en la Argentina, o en el caso alemán de las Klausel, son cláusulas que existen en la elección definitiva, con lo cual hay una instancia que es de elección real, es de elección dilucidatoria, es de elección definitoria, y que sin embargo existe una exigencia para el reparto posterior de bancas o, en el caso francés, para la eventual participación en una segunda vuelta. Acá en nuestro caso, como estamos hablando de primarias, lo que es un umbral para participar efectivamente de la única elección en la que se define algo, o en la primera elección en la que se define algo, ¿se entiende? Entonces, ¿podemos decir el 1,5 o podemos decir 500 votos como en el caso de Uruguay? En el caso de Uruguay hay 500 votos y sin embargo en todos los años no dice 500 votos. ¿Quién no puede conseguir 500? ¿Quién no junta 500 amigos? Fíjense cuántos contactos tienen en las redes sociales, que no junta 500. Y sin embargo, todos los años en las elecciones uruguayas, esta vez compitieron, otro ejemplo, que bien, no solo a nivel sincrónico, sino a nivel diacrónico. Uno hace todo el análisis cronológico y va viendo que hay un incremento en el número de partidos que compiten. En Uruguay fue esta vez el caso
récord de mayor participación de partidos en la instancia inicial. Es decir, el sistema no está funcionando como un filtro en tanto y en cuanto no hay un efecto filtrante a posteriori. Los efectos de un sistema electoral no se pueden evaluar, como dije antes, nada más que con el lente de la elección en miras. Uno tiene que ir viendo el efecto incremental. Si uno logra reducir entre las PASO y las elecciones generales, no es ningún logro, es el propio efecto mecánico de la existencia de un umbral. El tema es si se está generando, si se está gestando a partir de ahí un sistema más ordenado, más organizado y con menos actores participantes. En Uruguay claramente no es así, porque la última elección, la del otro día, fue aquella en la cual participaron más partidos de toda la historia de las internas que vienen desde que se celebraron por primera vez en el año 99. Y sin embargo, como decía antes, al umbral de 500 votos, que parece poco, los 18 que participaron, 4 no llegaron a los 14, hubo 14 y 4 no llegaron a los 500 votos. Con lo cual, en la primera elección había habido 7, en esta hubo 18, más del doble. Así que, evidentemente, en Chile también ha habido un incremento de los partidos que competían y además de los partidos nominalmente considerados, cuando uno aplica la fórmula del NEP, el número de partidos efectivos del sistema, en todos los casos analizados, menos Bolivia, porque también por esta rareza de que son semiabiertas, de que hubo una sola elección, que no se pueden sacar muchas conclusiones, todos los demás, el NEP más alto en la última elección con primarias que el promedio histórico previo a la incorporación de las primarias. Esto en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, República Dominicana, en todos los casos se dio de esa manera, con lo cual no hay hasta ahora evidencia empírica que permita sostener que favorece la reducción de los partidos la existencia de un sistema de primarias. A ver, ¿qué más? ¿Qué preguntan acá? Si las alianzas no son duraderas. Si las alianzas electorales no son duraderas y por el contrario son momentáneas para pasar la valla, ¿no sería mejor eliminar las alianzas? Así se puede fortalecer la institución y la democracia. Y después se podría decir que el problema no es la cantidad de partidos inscritos, pero la representatividad que dispone cada uno. Lo digo porque en Estados Unidos existen más de 10 partidos inscritos, pero solo 2 de ellos republicanos tienen presencia. Bueno, por eso está muy bien la pregunta, por eso es que traté de pasar revista por los distintos planos. Los partidos, si el problema son los partidos inscriptos, si el problema es los partidos que, digamos, las fases son un partido potencial a un partido existente, de un partido existente, un partido lanzado, de un partido lanzado, un partido competitivo, un partido que tiene bancas. Si uno ve que en un sistema proliferan los partidos, tiene que saber en qué lugar situarse de aquellas fases que mencioné recién para hacer el corte y decir, bueno, a partir de acá hay que proceder a introducir el mecanismo filtrante. El problema de los partidos inscritos en realidad es más bien un partido, es un problema, en el caso argentino en particular, es un problema en tanto en cuanto reciben financiamiento para la impresión de boletas, con lo cual ahí hay una cuestión también de gasto de la política absurdo, y después que también termina produciendo una lógica de microemprendimientos electorales que se venden al mejor postor, entonces se utiliza un sello vacío para poder garantizar a determinado contendiente participar en una elección, lo cual es bastante común y era aquello a lo que se quería también apuntar cuando se hablaba de reducir el número de partidos, de ordenar la oferta, se quería evitar estos emprendimientos familiares partidarios, estos partidos flash sin ningún tipo de representación social, ni anclaje territorial, ni existencia real. Básicamente es eso, uno de los puntos a los que se apuntaba en ese
en ese ítem. Y de la otra parte de la pregunta, que también me parece muy interesante como tal, es decir, bueno, si el problema son las alianzas transitorias, sí habría que evitar las alianzas. Bueno, a ver, el tema de las alianzas, lo que podría evitarse es las alianzas transitorias, eso sí. En la legislación argentina, por dar un ejemplo, existe la figura, a grandes rasgos están, los que compiten son las agrupaciones partidarias. Dentro de agrupaciones se concibe partido político, alianza transitoria o confederación de partidos. Originariamente, en papel, en teoría, la idea es que toda alianza en algún momento cuajara en una confederación partidaria. Esto es una estructura de mayor alcance, mayor arraigo, mayor compromiso y mayor interconexión entre los socios. Lo que ha sucedido es que las alianzas se han mantenido como alianzas transitorias y por lo tanto no han renovado votos de elección en elección. De nuevo, considerando que tenemos elecciones cada 2 años, evidentemente esto ha llevado a que no existiera una lógica de permanencia, por más que haya habido todo un sector de la literatura que vendió a la Argentina como un partido en el que se había generado un bicoalicionismo virtuoso y funcional, que vemos que ha durado muy poco porque estamos en la situación en la que conocemos, en la que ganó las elecciones un outsider con las características que sabemos que tiene. Y que un año atrás, sí, en julio del año pasado, sí, se hizo el Congreso IPSA, el más importante de ciencia política del mundo, que se hizo en Buenos Aires, y todo el mainstream académico seguía hablando del bicoalicionismo, de las dos grandes coaliciones que lo absorbían todo, y menos de un mes más tarde eran las PASO y salía primero Milei. Con lo cual, evidentemente, lo que da cuenta es que el bicoalicionismo no era virtuoso y no era funcional. Había un sector de la literatura, entre las cuales me incluyo, no lo digo como que fui gran vaticinadora de la realidad, pero uno venía analizando las consecuencias, no era tan difícil de ver que en realidad ese bicoalicionismo era precario, era deficitario, era transitorio y que por lo tanto podía romperse en cualquier momento, que ya venía perdiendo, las dos grandes coaliciones que lo conformaban venían perdiendo un caudal de votos muy importante desde la elección previa de 2021. Esto, vamos, atándolo a la pregunta esa, que me parece muy interesante para pensarlo, no es una cuestión de prohibir las alianzas en el entendido de que toda alianza va a ser necesariamente transitoria. No, no tiene por qué ser así, pero si ya la legislación avala, promueve y fomenta la transitoriedad, ¿qué otra cosa va a engendrar sino alianzas transitorias? Entonces, más bien la idea sería la opuesta, exigir mayores niveles de compromiso, de mancomunidad, de comportamiento colaborativo entre los socios. Porque nuestro diseño institucional lo que hace es generar incentivos para primero, por un lado, para la no competencia, para la no competición. La existencia de una fórmula completa e inamovible hace que se genere un juego de suma cero, con ganadores y perdedores absolutos, lo cual, por un lado, no se cumple el objetivo de que haya competencia interna y al mismo tiempo obliga a los actores a pactar por anticipado, con lo cual todo aquello que se quería abrir como juego político, si bueno, vamos a generar mayores opciones para la ciudadanía, se termina cerrando de puertas adentro, porque en realidad nadie quiere resultar perdedor, porque no puede acomodarse en otro lado, ni afuera del partido, ni adentro de él, todo tiene que hacerse en el momento en el que se cierran las alianzas y se consagran las candidaturas, lo cual lo que se otorga a la ciudadanía es un paquete cerrado, pero con el supuesto cartel, la supuesta apariencia de que existe un sistema más democrático. Y esto es lo peor, porque por lo menos que se llame las cosas por su nombre. Pero yo cuando oigo que dicen
es lamentable que no haya paso en Perú. Entiendo por qué lado va, entiendo el lado del debate, pero digo, me parece que también es muy importante que se entienda que acá se vende la fachada de que algo aparentemente otorga mayor democracia interna cuando en realidad no es así. Y que se termina creando como una dicotomía entre reforma electoral igual a paso, igual a democracia interna versus statu quo, versus partidocracia, versus intereses espurios de los políticos. Y por eso quería al principio mostrar este continuum donde no todo mecanismo democrático es reductible a la idea de primarias, hay otras opciones, hay otras posibilidades, y que el problema es que si no se tienen partidos con prácticas inherentemente democráticas y con una ciudadanía propensa a participar, a involucrarse, como también creo que lo decía Jonathan, si en realidad, al fin y al cabo, las fichas partidarias o no sé qué mecanismo utilizan para afiliar a los adherentes, o el mecanismo que se utilice, que sea una moneda de cambio a cambio de la participación, si termina siendo un vínculo mercantilizable, se pierde la esencia del partido como órgano de representación. Entonces es independiente de regla se imponga desde la superestructura, porque en realidad a nivel de bases no están dados los movimientos para que se genere una efectiva democratización. Esto no es una visión pesimista, por lo menos no tanto como puede sonar, respecto de la democracia interna, sí de no esperar de una regla como las primarias los efectos que se pretende obtener de ellas, básicamente. No sé cómo estamos de tiempo, me van diciendo, por favor, porque creo que hablé mucho, pero quise hacerlo interactivo y responder. Espero haber respondido a las inquietudes, si no me dicen. O si no, sigo con el resto, pero me parecía más. Sí, Ariadna, estamos más bien. Quizás unos 15, 20 minutos más para poder cerrar la exposición. Perfecto. Entonces escucho, o no sé si quieren que siga con lo último, o escucho las preguntas, o las leo. No, si no, sigo un poco más con esto. La cuestión quería mostrar acá la simultaneidad. Puede ser completa o incompleta. Acá ya veo que hay una pregunta. Que continúe, bueno, perfecto. La simultaneidad incompleta, ¿qué sería simultaneidad incompleta? Bueno, es el producto de la comparecencia voluntaria. No evita la intervención y propicia la emergencia de candidatos extremistas o outsiders que sortean la instancia primaria. ¿Por qué digo que no evita la intervención? Porque, bueno, justamente la simultaneidad, la existencia de una fecha fija para la competencia en primarias, tiene el sentido de propiciar que cada uno participe del partido de su preferencia y que en esa predilección se evite participar en una interna ajena con el objeto de emitir un voto estratégico. Es decir, se supone que van a tener más incentivos de participar en su propia interna que en la del otro. Ahora, si hay partidos que no están obligados a presentarse y no se presentan, es factible que se pierda ese beneficio que presuntamente se obtendría con la simultaneidad completa. Bueno, acá puse 3 casos que son distintos, pero los que están marcados con una cruz son candidatos que no participaron de las primarias. En el caso de Chile es el más llamativo en este sentido porque es el que sale primero, después no gana, después pierde el balotaje, pero es el que sale primero en la primera vuelta y no había participado en las primarias. También el que sale tercero, Franco Parisi. Sin embargo, en las primarias habían comparecido Boric y Sichel, que salen segundo y cuarto. ¿Qué sucedió acá? ¿Quién pudo sacar provecho? Los que no participaron de las primarias, no tuvieron que
utilizar recursos, tiempo, recorrido, logística, propaganda, tarea de fiscalización, movimiento de bases para estar en situación de inferioridad final electoral respecto a aquellos que aparecieron frescos como candidatos nuevos, introducidos recientemente al debate y terminan obteniendo mejores performances. Algo parecido pasó con Rodolfo Hernández en Colombia, que sale también, sale segundo, llega a la segunda vuelta, pierde la segunda vuelta, pero también, así como Petro, Chico Gutiérrez y Fajardo habían participado en las primarias, Hernández aparece de la nada después de que estaban consagrados, bueno, de la nada me refiero, no previsto en el momento de las primarias, obvia toda esa fase de desgaste y conflagración y termina llegando al balotaje. Y en Paraguay un poco menos, pero Payo Cubas, que surge de una decisión interna dentro de la coalición opositora, termina sacando un 4% menos que Efraín Alegre, que era el candidato histórico de la oposición, lo cual al fin y al cabo, el hecho de no haber competido en primarias le da mayores desventajas a quienes lo hacen. Acá veo que hay una pregunta, a ver. Sobre seguridad en las elecciones. ¿Cómo evitar situaciones como las últimas elecciones peruanas donde se tardó los resultados, se cuestionó los resultados y se hizo llamamiento a no reconocer al presidente? Bueno, a ver, creo que esa pregunta excede, habría que contestarla de distintos lugares. Porque, a ver, la cuestión de la seguridad tiene que ver con todos los aspectos que hacen a la legitimidad del proceso eleccionario y no tanto ni al instrumento de votación ni a las reglas electorales como tales. Ahora bien, como regla electoral, siempre las reglas electorales que fomentan escenarios de desempate tienden a evitar eso, es decir, cuantas más instancias de legitimación del ganador final, mayor posibilidad de cuestionarlo. Aún así, no es, digamos, no es una fórmula infalible. Se ha cuestionado en México, se ha cuestionado en Estados Unidos con un saldo fatal, se ha cuestionado en Brasil con un saldo judicial. Se ha intentado cuestionar en la Argentina, no funcionó porque la diferencia fue mayor, pero toda la gente, digamos, todo el discurso libertario antes del balotaje era que iba a haber fraude, cosa que en realidad en Argentina, por lo menos desde las últimas décadas, por lo menos desde la recuperación de la democracia formal y procedimental en el año 83, hace 40 años, no ha habido caso de fraude masivo, por lo menos a nivel nacional. Es una de las pocas cosas de las que nos podemos jactar pese a la corrupción habitual de nuestros dirigentes. Y hubo denuncias previas de que, denuncias infundadas, en realidad no hubo denuncias judiciales, hubo denuncias en redes sociales de que no habían sido limpias las elecciones y que le iban a robar la elección, con lo cual mucha gente fue a votar asustada y creyendo incluso que eso podía llegar a suceder. Mucha gente votó a Milei en la segunda vuelta en el entendido de que esperaba un triunfo pero abrumador de Massa y para compensarlo, cosa que no fue. Entonces no pudieron llevar adelante tal denuncia, pero digo, eso creo yo que no hay ningún sistema que lo pueda evitar, sí que tiene que ver con prácticas arraigadas. A ver ahí, otra... sí, el porcentaje de Milei es el más alto. Ahora, punto número uno, esto fue en un balotaje. Punto número dos, hay que contar el porcentaje sobre
el padrón, porque la participación también fue una de las más bajas. Entonces, en términos nominales fue el más alto, en términos porcentuales de los que participaron también fue el más alto. Ahora, bueno, un balotaje, algo que se celebró por segunda vez, nada más, porque hubo un caso de reversión por incomparecencia. Si uno toma los votos originarios de las PASO, de Milei, fue del 20,43% del padrón, y levantó un poquito más en la elección general. Con lo cual, si uno toma ese casi 56%, que son 14 millones y medio de votantes, el 45% de ese total no lo había votado ni en las PASO ni en las elecciones generales. Con lo cual, un voto de segunda o tercera preferencia. Esto es, votantes que no habían decidido originariamente elegirlo. Y si además entendemos que en las PASO son una elección que son obligatorias por un lado y a la vez son no dilucidatorias, había muchos electores que fueron a votar por él a sabiendas de que no se trataba de la elección real. Después en el medio se generó un clima en determinada dirección y terminó creando una corriente de opinión favorable. Ahí eso denota que ha habido, que se estudió poco los efectos de las primarias, lo que se produce entre una vuelta y otra. Yo tengo un paper en prensa ahora sobre ese tema, después si les interesa lo circular, sobre cómo en realidad los efectos distorsivos de las reglas electorales en ese sentido. Bueno, por eso hablando de Milei, uno de los efectos es esto acá, qué pasa cuando hay un voto obligatorio, fórmulas completas, y cómo se conjuga la simultaneidad con la obligatoriedad del voto y el hecho de que sea una instancia no definitoria, no se eligen cargos, sino que se seleccionan candidaturas. Se elige a un outsider, un candidato de extrema derecha, antipolítica, antiestado, con preferencias normativas no democráticas y con un programa neoliberal, lo cual es paradójico porque en realidad las reglas venían a democratizar, a recuperar las capacidades del Estado como eje central de la práctica política, y se elige a alguien antiestado, antipolítica, antidemocrático, y además como una manera, las PASO también surgen como una manera de superar la crisis de representación generada durante la era neoliberal, y se elige a alguien con un programa neoliberal, con lo cual parece paradójico. A ver, estoy mirando las preguntas sobre la seguridad. A ver, esto. Tener en cuenta que el llamamiento a no reconocer al presidente electo fue un plan abrumador de los diferentes grupos en Fuerza Popular y sus... claro. Bueno, también está muy bien como diálogo que están teniendo acá. Está bueno esto porque, claro, es un grupo muy plural, pero eso es cierto, digamos, tiene que ver... ustedes saben de quién es, claro, porque yo no veo de quién es hincha cada uno, hincha lo digo medio así coloquialmente, 8 partidos inscriptos, 19 en proceso, nos da a entender que tenemos el doble de candidatos presidenciales, entonces será esparcido. Es legítimo que un candidato con solo 10% llegue a la segunda vuelta, no tener respaldo mayoritario que se pueda hacer. Las Argentina aplicar es que exactamente, me parece que la pregunta apunta a lo mismo. Está muy bien este tipo de preguntas porque justamente apuntan a lo que yo había marcado antes el problema es cómo un sistema es capaz de generar 28 opciones susceptibles de competir en las PASO. Porque nadie puede venir a decir, no, esto es lo que ya está, porque uno parecería, cuando se analizan las PASO argentinas y se dice eso, alguien tendería a pensar a la hora, no ustedes que por lo que veo son súper informados y súper conscientes, pero la respuesta fácil es decir, bueno, ven que el sistema encorsetó, filtró, dando por sentado que esos partidos existieron siempre
y que entonces lo que hizo el sistema fue, de alguna manera, sacarlos de carrera. No, esos partidos no existieron siempre. En las PASO de 2011 habían competido originariamente 10, de los cuales quedaron 7. ¿Por qué esta vez participan 27 precandidatos? Entonces, acá es un tema que el sistema no evita, que justamente no funcionan los otros resortes que permitirían la ordenación del sistema de partidos, o por lo menos una ordenación mayor, porque no se puede lograr una ordenación absoluta, pero que son aquellos que se relacionan con los requisitos más férreos, más exigentes a la hora de conformar y mantener un partido político, respetar las causales de caducidad y exigir un contenido programático a las opciones que participan en ellas. Acá veo que hay más preguntas, no quiero dejar a nadie sin contestar. Y sus diferentes satélites, no hubo como tal un reconocimiento, actualmente existen. Claro, bien, claro, respecto a lo que se dice, básicamente es eso, no hay manera de evitar que alguien proclame que va a perder. Esto es como en Estados Unidos, cuando en la elección siguiente, cuando le preguntan a los candidatos, a la candidata republicana, que ahora no me acuerdo para las elecciones, no me puedo acordar su nombre, que le dijeron, ¿usted va a reconocer la derrota? Y ella dice, yo voy a ganar y voy a reconocer la victoria. Entonces, el tema es que justamente de antemano no se acepta un escenario en el cual no sea uno el ganador. Entonces, si de antemano cualquier otra alternativa es considerada como no válida, no viable, es lógico que luego se abran estas denuncias de fraude. En el caso argentino en particular, doy fe porque además he estado con gente que trabajó sobre el tema. Primero, que no hubo ninguna denuncia formal presentada a la justicia, fueron en medio de comunicación y en redes sociales. Que sabemos que las redes sociales se genera una realidad paralela con consecuencias políticas, porque este es el tema, se pueden generar bulos infundados, pero que después tienen repercusión sobre la praxis política y la configuración de preferencias y las decisiones de los actores políticos. Entonces, a ver, las preguntas. Pero está habiendo un diálogo entre, me gustaría saber de quiénes son los que están, de qué partidos políticos están teniendo esta discusión. Si me lo dicen así, me entero porque me interesa. Bien. Vos, NB, que no sé un nombre, pero NB, sos de Perú Libre, ok. Bien, entonces, ¿y qué es que estabas diciendo? Esto fueron los de Fuerza Popular y sus satélites. Está bien, me parece, soy del APRA, bien. Ay, me parece súper interesante tener como la visión de las perspectivas que tienen los militantes al respecto. A ver, ¿qué más? Bien, genial. Bueno, entonces termino con esto, si les parece. Esto, digamos, para tratar de también al mismo tiempo mantener el hilo de lo que estaba diciendo. Bien. Estaba hablando de las consecuencias que puede tener la simultaneidad, de nuevo, la simultaneidad como la acción de fijar una fecha fija, determinada y única
para evitar el voto estratégico, pero ¿qué ocurre cuando la simultaneidad es incompleta? ¿Y qué puede ocurrir también cuando la simultaneidad es completa? Acá la cuestión de las alianzas ad hoc que producen, como también mencioné antes respecto al caso chileno, emblemático, pero pueden tomar varios ejemplos, limitaciones a la cláusula sole loser, es decir, vos evitás que haya una fuga de adherentes en tanto y en cuanto mantenés a los perdedores dentro de la coalición, pero resulta que la coalición como tal no significa nada para los electores. Entonces, si al mismo tiempo permitís que compita alguien nuevo que recién surge y que es más afín al sector derrotado, se pierden las ventajas que se obtiene con esa cláusula. Por otro lado, la cuestión de las decisiones que se producen porque hay acotados incentivos para acordar, particularmente cuando no hay compensaciones a los derrotados. Yo acá puse 3 ejemplos que son en el año 2017 en Chile, la democracia cristiana que se escinde de la nueva mayoría de la exconcertación, justamente en estos términos. No hay compensaciones a los derrotados, hay más incentivos para competir por fuera, pero le termina yendo muy mal a la democracia cristiana, que era un partido pivotal dentro de la coalición gobernante de la recuperación democrática en adelante, y sin embargo saca el 5% de los votos. En Argentina, en 2019, ahí lo puse ahí como partido, que había una idea de formar lo que se llamó en ese momento Alternativa Federal. Terminaron yendo cada uno de los que aparece ahí por coaliciones diferentes. Y en 2023, en Paraguay, Payo Cubas, que se escinde de la concertación, la coalición, la principal coalición opositora, y termina conformando un partido por fuera que, como dije, está bastante parejo en votos con el anterior. Bueno, y acá las conclusiones, pero a ver, leo los comentarios, porque el mismo intenta reducir el punto de extinguir la intervención política y la participación del Estado en la gestión y provisión de servicios a la población, lo que generaría un acrecentamiento de las brechas y desigualdades, el liberalismo, la situación, Estado, puesto que patea y rechaza, entiendo. Entiendo que esto venía a la cuenta de lo de neoliberal. Si quieren, hagan preguntas, no sé si queda tiempo para preguntas, pero háganlas para no perderme con el chat. Si levantan la mano y hacen la pregunta, me es más fácil para entender a lo que se refieren y a qué están respondiendo, porque el tema es que se generan como diálogos cruzados, entonces no sé si lo están diciendo por algo que dije yo, por algo que aparece en el chat, o por una conversación que se en la presentación, o por algo que se generó un diálogo en el chat. Así que los oigo, levanten la manito y los oigo. O bueno, leo, no hay problema. Embargo, adelante. Claro, porque es el diálogo que se están contestando mutuamente. A mí me interesa el diálogo, saber qué contestan, pero quisiera saber a ver si hay alguna pregunta que yo pueda responder. Sí, Jonathan, Víctor Jonathan, de nuevo, adelante. Sí. Lo que pasa es que en ese diálogo que hay, bueno, yo no estoy, pero lo que estoy viendo es que pasa que en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Los resultados de dar el ganador se demoraron. Y el grupo que perdió, Sí. ¿no? Declaró fraude y hubo procesos de anulaciones y se demoró mucho, ¿no? El proceso de poder
declarar al ganador, ¿no? Cuando ya supuestamente los sondeos y ya los avances de los registros en el sistema ya se había dado el ganador, ¿no? Entonces, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué el sistema qué pasó? Y eso nos preguntamos también nosotros, ¿no? ¿El sistema está mal? ¿Hay que mejorar? ¿O qué se puede hacer para poder tener resultados en el mismo día y no esperar una semana, 2 semanas, hasta fin de mes para que haya resultados del ganador, ¿no? Esa es la pregunta que también yo me hago, ¿no? Hacia usted. Claro, a ver, yo separaría la pregunta en dos, que en realidad, como decía una especialista em, en mecanismos de prevención del fraude en Argentina, decía, el sistema tiene que ser verificable, tiene que ser confiable, tiene que ser susceptible al fraude y tiene que haber un plan de contingencia. No es un requisito que sea rápido y furioso. En realidad son más los medios de comunicación y demás que quieren tener la primicia. Y obviamente los militantes y obviamente quienes están en política, uno tiene determinada ansiedad por conocer los resultados. Ahora, no hay necesariamente una homologación entre la demora y el fraude. Lo que pasa es que cuando es un sistema que de por sí no es confiable, que hay muchos elementos que suscitan resquemores, que suscitan recelos, la demora introduce un adicional de recelos, de resquemores y de desconfianza. Pero no es inherente a la propia demora. Puede darse por una cuestión de esto, de ser muy minuciosos con la corroboración, etcétera, etcétera. Pero sí que se ha buscado, en muchos casos, sustituirlos por mecanismos más ágiles que no pasaban las otras pruebas que tienen que pasar los sistemas electorales. Entonces, ahí es que uno pide un poco de prudencia, es decir, ok, hay que tratar de encontrar un punto intermedio y manejar la ansiedad, porque no siempre los mecanismos más modernos que dan el resultado al instante pasan el test de la verificabilidad, la resistencia al fraude, la existencia de plan de contingencia, etcétera, etcétera. Sí que si uno tuviera que elegir, porque además, a ver, esto se dio en las elecciones presidenciales, ¿verdad? No, no en las elecciones parlamentarias o en los dos casos. Gracias, Ariadna. Bueno, a los participantes, siempre siempre surge este tipo de intercambio de opiniones, es totalmente válido, pero también Sí, es recordarles que, divertido. sí, solamente recordarles que en este momento estamos hablando sobre democracia interna y las paz, y si por ahí no hay alguna pregunta relacionada al tema, pues también, bueno, a ver, damos quizás una última alzada de manos si por ahí hay alguna consulta más, sino también para ir ya culminando con la sesión. Claro. Bueno, creo que no hay ninguna consulta adicional. Ariadna, y bueno, agradecerte siempre por el apoyo que nos das en este tipo de sesiones. Son muy valiosas y enriquecen mucho también al diálogo Gracias. y al discurso académico, porque siempre es bueno tener esta mirada, ¿no? No solamente ver el tema coyuntural sin el contexto académico de fondo que nos da esta reflexión de análisis también de un tema comparativo a nivel latinoamericano, ¿no? Es poder aprender de experiencias y siempre pues ver tanto los pros como los contras. Bueno, solamente ahí comentar a los participantes que al igual que todas las sesiones aplicamos una encuesta de satisfacción que está siendo colocada en el chat. Ahí lo voy a ir cursando para que puedan ir completándolas y mencionarles pues que Ariadna ya nos ha compartido su PPT, así eso también lo voy a estar poniendo compartir el día de mañana. Adicionalmente, estamos subiendo ya los videos a la plataforma Red Pública de PNUD.
que el día de mañana también a través del correo le voy a ir informando cómo sería el acceso a esta plataforma. Bueno, nuevamente, Elena, muchísimas gracias por tu participación y esperamos siempre poder contar contigo en otro espacio. Ay, acá se me abrió esto que era era la encuesta para ustedes. No era para mí. No, es para los participantes. Ah, ok. Yo abrí y pensé que era algo que tenía que llenar. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima cuando me convoquen. Yo encantada, espero que les haya servido, que les haya dado algún tipo de marco general para encuadrar la discusión, así que hasta la próxima nos estamos hablando. Podría compartir. Sí, me pueden buscar en LinkedIn por Ariadna Galo. Es la única que uso porque las demás las cerré. Bueno, porque en Argentina hay muchos haters y esas cosas. Bueno, ya las había cerrado antes, pero en LinkedIn y en todo lo que es academia, edu, pueden encontrar artículos míos si les interesa, algunos de coyuntura, algunos académicos. Pero yo con todo gusto, si me contactan, y siempre respondo y siempre estoy atenta al interés que despierte toda esta temática que a mí me apasiona, pero a veces entiendo que puede resultar un poco técnica, pero siempre a la orden para lo que se requiera. Muchísimas gracias, Ariadna. Bueno, gracias a ustedes y estamos al tanto. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Mientras van llenando las encuestas, a los que ya han llenado pueden salir de la reunión. Igual los estamos esperando el día jueves a las 6:30. Y ahí vamos a abordar el tema de participación política de las mujeres y medidas para combatir la violencia contra las mujeres en la vida política, ¿no? Nos va a acompañar la doctora y politóloga Laura Alvey.